Gracias por venir, gracias por estar acá en esta presentación, la presentación de este libro, que, como ustedes saben, producto de una tesis, trabajo de años. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, amigos de facultad, memoriosos amigos de facultad, familia que nunca falta y que siempre te acompaña y está presente, amigos de la militancia. Y por supuesto quiero agradecer a Horacio, director de la Biblioteca Nacional, que también dirigió mi tesis, y por sobre todas las cosas que me honró y me honra con su amistad y con esa generosa conversación que mantenemos habitualmente. Bueno, el libro que vamos a presentar hoy, y por supuesto quiero agradecer también a través de Benjamín a la gente de DASA, Fernando Fagnani, arriesgado editor. El libro que vamos a presentar hoy tiene como pregunta inicial, digamos, cómo se produjeron los hechos que llevaron a Juan Domingo Perón a definirse por una de las partes en pugna a su regreso el 20 de junio de 1973. Es el regreso definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina y fue la pregunta inicial, la pregunta que de alguna manera, digamos, generó nuevos interrogantes, nuevas preguntas, en conocer cómo se había dado ese proceso, en conocer cómo se fueron dando los diferentes alineamientos, conflictos internos que fueron atravesando al peronismo, desde, en este caso, como tomamos a modo de periodo, del 69 al 73. Alineamientos internos, decía, que llevaron a Juan Domingo Perón a definirse por una de las partes en pugna. Y esto me parece que era el mayor interés que tenía en función de la investigación. Agrego algunas cositas más. Para llevar adelante la investigación, digamos, este trabajo, digamos, uno recurre a una serie de fuentes, ¿no? Fuentes bibliográficas. En mi caso fue el diario La Opinión. Un diario que, como todos ustedes saben, tenía la particularidad de que lo noticiable era la interpretación del hecho en el contexto social y político que se sucedía. Acompañado, por supuesto, con otras revistas más, como por ejemplo la revista Primera Plana, la revista Panorama, revistas de época, ¿no? La revista Las Bases, que era la revista del órgano de difusión del Movimiento Nacional Justicialista. Y, por supuesto, también varias entrevistas que realicé a personajes de época, pero a los fines de respirar el espíritu de época era. Se trataba de percibir la época. Y fueron muy valiosas ese tipo de entrevistas que pude realizar. También quiero destacar, digamos, que el trabajo tenía como objetivo tratar de ver minuciosamente cómo se fueron sucediendo los hechos. Por eso no se trataba de hacer una lectura de carácter sintomático, no tratar de tomar aquellos hechos más relevantes, si se quiere. Se trataba tampoco caer en una cronología, porque sí, se trataba de tratar de generar un anudamiento nuevo con un nuevo tipo de interpretación que me permitiese ver de qué manera se habían, digamos, generado este tipo de alianzas y cómo se había producido este tipo de conflictos hacia el interior del peronismo que al 20 de junio de 1973 cristalizan una división de carácter irreversible, si se quiere, a mi entender. Bueno, en función de todo esto, lo que me interesaba rescatar para esta presentación era algunas cuestiones que creo que son sobresalientes en relación al trabajo de investigación. Lo que se había producido, digamos, durante esos años, hay un proceso de reordenamiento y reorganización interna a nivel político, si se quiere. Reordenamiento y reorganización interna, ya que estamos en
el último periodo, arranco con el último periodo de la NUCE y por supuesto recupero lo sucedido desde el 69 en adelante, que es el último exponente de la Revolución Argentina, de Longaniato en Argentina, que tenía toda la expectativa de producir ese gran acuerdo nacional. Pero para poder cumplir con todas esas expectativas también había que contemplar algo que ese gran acuerdo nacional supuestamente debería derivar en la salida electoral, en las elecciones. Pero para eso también era necesario contemplar cuál era la posición que iba a tener Juan Domingo Perón, que se encontraba en Puerta de Hierro. Y por supuesto, digamos, ahí mantuvieron conversaciones con emisarios, como el coronel Cornicelli, a quien Perón gustaba llamarlo Vermicelli, y pudieron y ver si podía vetar, digamos, toda esa serie de hechos violentos que se estaban sucediendo en la Argentina. Perón en ningún momento se va a manifestar, y esto es lo que se puede ver también a partir de todo el seguimiento que hice alrededor de esos años. Perón no va a vetar el corredor acuerdista, ni tampoco va a vetar el corredor de la violencia. De alguna manera creo que esto da cuenta también de, al menos desde mi punto de vista, una crítica a ese carácter pendular que habitualmente se le otorga a Perón. Difícilmente alguien a 12.000 kilómetros de distancia pueda manejar, ya sea con su brazo izquierdo o derecho, como habitualmente se dice, e instrumentar, digamos, una política como respuesta a lo que estaba sucediendo. Si era necesario, para Perón cualquiera de los dos corredores era factible en tanto y en cuanto pudiesen arribarse a las elecciones. Este era el gran objetivo, arribar a las elecciones y arrancar las elecciones, la fecha de elecciones. También estaba el proceso de reordenamiento y reorganización interno a nivel sindical. Como si uno piensa en la muerte en el asesinato de Bandor en adelante, hay un año que la Secretaría General de la CGT no tiene secretario general, hasta mediados de junio del 70, que José Rucci va a asumir. Ahí el espíritu de época, a partir de la palabra y de la entrevista, para mí fue muy valioso. Un personaje allegado a Rucci me dijo: mirá, pibe, acá era así, estaban los sindicalistas peronistas y los peronistas sindicalistas. Nosotros éramos peronistas sindicalistas. Con esto me estaba dando cuenta, y me abría el espectro a mirar, que ese proceso, digamos, que había llevado Bandor de integración, para decirlo en palabras de James rápido, digamos, había terminado y se había iniciado un proceso que era un proceso de peronismo sindical, donde decía que la CGT iba a hacer política y política partidaria también. No solamente que iba a ser política, la política no iba a estar, digamos, recluida a las 62 organizaciones. La CGT iba a hacer política y la CGT se asumía partidaria, digamos, como peronista. Esto no era un dato menor y menos en el contexto, digamos, de la NUCE. Otro de los aspectos que creo que fueron sobresalientes en función de ver bajo este recorrido, digamos, casi diario, fue ver qué lugar y qué función cumple la devolución del cuerpo de Eva Perón. En lo personal, no pensé nunca que podía llegar a agrupar a todos los sectores, actores políticos dentro del peronismo. Digamos, era una petición y una demanda. Así como el retorno de Perón era una petición y una demanda por parte de todos los sectores, ya sea de la rama política sindical y los agrupamientos, digamos, también armados. Recordamos que en Montoneros también una de sus apreciaciones es, cuando es el secuestro de Aramburu, en una de sus cartas, es también por la desaparición de ese cuerpo que había sido petrificado, que había padecido todo tipo de vejaciones, que había transitado una peregrinación que, terminando por ser enterrado en
en el exterior, en Italia, por el cual se había peticionado y Perón había peticionado a través de su delegado, en este caso Paladino, previo a la asunción de Cámpora. Y había establecido vínculos con el Vaticano también, para que les fuera devuelto. Ese cuerpo, de alguna manera, yo creo que fue como el eslabón, digamos, simbólico político que anudó a los distintos sectores del peronismo. Y me pareció interesante verlo porque todos peticionaron por la devolución de ese cuerpo. Y esa devolución, que se realiza en septiembre de 1971, va a estar muy próxima al momento de la fecha de elecciones, al momento en que la NUCE va a dar cuenta, digamos, de las fechas de elecciones. Por otra parte, digo, por supuesto que la expectativa era arribar, digamos, a esas elecciones y para ello Perón va a lanzar una consigna que creo que me parece sumamente interesante, como la unidad, solidaridad y organización. Una consigna de época que viene a dar cuenta de la necesidad de unidad, pero también la unidad como disciplinamiento interno para la búsqueda de listas únicas, que era lo que se pretendía durante esos años. Y la organización que tendría que llevar adelante un proceso interno dentro del peronismo que, a partir de una tipología ad hoc, donde esos conflictos que yo caracterizo como de verticales u horizontales, es decir, conflictos que se dan hacia el interior de una misma rama, en este de carácter vertical, supongamos como por ejemplo de lo que podría ser un sindicalismo, de lo que sería la conducción sindical con el sindicalismo combativo, o el que se podía dar de manera horizontal entre la rama política y la rama sindical, digamos, lo que vengo a plantear es que con Ezeiza y ese momento se va a cristalizar, digamos, un corte de carácter transversal que va a atravesar a todo el peronismo en toda su dimensión, sin distinción de ramas ni agrupamientos políticos ni armados, más allá de las interpretaciones que puedan llegar a darse respecto a lo que fue ese 20 de junio de 1973, desde mi perspectiva, lo que se pone en cuestión, lo que va a estar interpelado de alguna manera, es esa ideología práctica, de esta manera la define Horacio, es la ideología práctica que en el peronismo es la conducción política. Creo que el discurso al día siguiente del 20 de junio de 1973 es un discurso, digamos, en el que va a haber una reafirmación de lo que era la doctrina, hacia la doctrina y las 20 verdades peronistas. En su reafirmación, nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera tan distante de uno como de los otros imperialismos dominantes. Reafirmación, digamos, y una vuelta hacia la ortodoxia doctrinaria del peronismo. Y, digamos, con la presencia de Perón en Argentina, Perón va a estar, digamos, ocupando todas las posiciones, ya sea como jefe de Estado, como jefe del movimiento, como jefe de la oposición, hasta como adversario, si se quiere, porque todo este discurso también encierra la promesa de campaña. Si uno lo analiza, puede ver ahí también hasta la promesa de su propia campaña y de lo que va a devenir, digamos, en el futuro. Porque en el discurso del 21 de junio se inicia ese proceso de descamporización y de alguna manera, porque ya con la presencia de Perón física en el país no había posibilidades, digamos, de que haya ocupamientos de establecimientos ni de instituciones, y de alguna manera Perón lo que va a tratar de reconstruir es el mismo espíritu del GAN que quiso, sin la legitimidad política, reconstruir la NUCE. Es ese pacto social con los distintos actores, con los distintos sectores,
para poder reconstruir esa pacificación, esa paz social, pero las pasiones ya estaban desatadas. Horacio decía que señalaba que Juan Domingo Perón, dice, citando en Perón Reflejos de una vida, prefirió ver en el mando una ideología práctica que debía llevar al conocimiento de los hombres, más que de las teorías tal como de adolescente había leído en las instrucciones de Lord Chesterfield a su hijo. Es que lo que llamamos el mando resume en una síntesis extraña el orden y la revolución, la biografía y la historia, las masas y el Estado, el golpismo y la institución. Esa síntesis no es pegote, es ideología, una oculta ideología, y es juicio sintético a priori. Es el nudo retórico que cimenta el apoyo de los hombres a ciertos símbolos de la organización diaria de la vida. O sea, para González, digamos, así dice, así la ideología sería el acto de balance y sustracción sucesivos en términos confrontados, mucho menos un comentario para resolver el régimen de desequilibrio entre bateas opuestas que el desequilibrio en sí mismo. La ansiedad política se compondría entonces de la tentación de llegar a un totalismo que luego, en la eventualidad de quebrarse por todos lados, pondrá el mando como quinta esencia de lo trágico en la política. El mando es una mediación tan sugestiva cuando es logro como cuando es imposibilidad. Mediación real que al no poder confesarse, pues debe creerse totalizador cuando es quebradizo, da origen a la ideología. Esta no integra ninguna totalidad, sino que aparece cuando la totalidad se abate. En Perón, la ideología es procedimiento y procedimiento es mando. Yo creo que es el pasaje, digamos, de la persuasión en conducción política hacia el concepto de mando que podría estar haciendo Horacio, pero, digamos, dos conceptos sabemos que abonan también dentro de la concepción de ideología práctica. La idea de la unidad, digamos, en conducción política estarían citados, la idea de unidad, y podemos pensar también la verticalidad, que no se encuentra citado en conducción política. En el discurso que va a dar cuenta su regreso definitivo, digamos, Juan Domingo Perón lo que va a dar cuenta es de que la conducción en su carácter, tomando esta idea de Horacio, como mediación inconfesable, cobijaría la creencia de unidad ante aquello que aparece como quebradizo. Y cuando la unidad se abate, aparece la ideología, que en su expectativa de alcanzar la unidad se vuelve procedimiento, es decir, diríamos, para resumir rápidamente, verticalidad, estableciendo la conducta correspondiente y necesaria. Así es que en los conflictos, para ir terminando, de carácter horizontal o vertical, la conducción como ideología práctica seguía siendo efectiva. Perón bendecía a todos por igual, ya sea esa capacidad de bendecir urbi et orbi. Ahora, cuando el conflicto ideológico que atravesó el peronismo de manera, digo yo, transversal, sin distinción de ramas y agrupamientos políticos ni armados, la atención se desplazó hacia la conducción política, revelando la apariencia de unidad, y apareció la ideología como procedimiento, llevando a Juan Domingo Perón a reafirmar la doctrina justicialista. Aquella consigna, de alguna manera, ya para esos años, donde Cámpora al gobierno, Perón al poder, con su presencia física en el país, gobierno y poder comienzan a fundirse en su propia persona y se irá despejando el camino que lo legitimará institucionalmente hacia su tercer mandato. Muchas gracias. Esta breve síntesis era la apertura, era el prólogo que quería hacer. Disculpame si me extendí mucho, Horacio. No, tengo para la presentación de Horacio. Esperan todo lo que voy a hablar yo. Bueno, voy a comenzar por algo que dijo Jacques, que me parece sumamente sugestivo, que está expresado en su libro, en relación a que Perón de alguna manera venía a hacer algo muy parecido a lo que quería hacer Lanusse. Esta frase es un poco imperfecta porque
si alguien no tiene claras las cosas, no lo arregla diciendo algo muy parecido, habría que precisarla mejor. Pero no es fácil precisarla mejor, porque efectivamente había una lucha que era ostensible, esa lucha tenía momentos graciosos. Alguna vez Lanús se llamó a Sarmiento Juan Domingo Sarmiento, algo así, en un acto. Eso, un psicólogo poco experimentado lo llamaría obsesión. Y un psicólogo más experimentado creo que también lo llamaría obsesión. Y efectivamente hay en Lanús un revés, como un espejo invertido, digamos, una situación de extraña complementariedad, que era mejor no ver que ver, porque Lanús había sido un general golpista, es el lugarteniente del general Menéndez en el golpe de 1951, y había sido un llamado general gorila. Y cuando a alguien le dicen gorila, y hace una carrera militar como tal, efectivamente es como tener un grado, una epistemología, una forma de hablar. Esa palabra se pone en el lenguaje de una manera muy fuerte. En conclusión, Lanús no podía ser peronista. Y una conclusión simultáneamente opuesta, pero un poco dudosa también, era si Perón no podía ser un poco lanucista. Porque efectivamente hay evidencias numerosas en este libro de que había una subterránea negociación que heredaba la de Aramburu, con el que también había habido diálogos cuyo tenor y alcance desconocemos enteramente, aunque son fácilmente sospechables. Y sin embargo, el modelo del conflicto del cual se estaba hablando, sobre la base del cual se estaba militando, y el modo en que nadie escapaba al conflicto arácnido, así tal como se estaba desarrollando, era que se estaba con Lanús o se estaba con Perón, dentro de las distintas variantes que había para estar con Perón, pero había distintas variantes para estar con Lanús también. Lanús, como toda persona en la vida, había evolucionado, y no poco, porque percibe que la Argentina que le toca gobernar, y él tiene un factor, una presencia importante en el golpe de Onganía, y en el desbaratamiento de la asociación de Onganía también, era más compleja de la que piensa un joven cadete. Y un joven cadete obsesionado por el peronismo y las palabras del peronismo, porque es una cuestión difícil de resolver para cualquier militar de la misma edad de Perón, un poquito más joven, creo que era Lanús, pero que había sido educado más o menos por los mismos textos que había leído Perón, era que Perón los expresaba con una versatilidad que llamaba la atención no solo al campo de sus padres, sino que trascendía al ejército y se convertía en formas de hablar de las personas. Cuando un político llega a ese punto, es un punto casi excelso de la vida política. Por ejemplo, yo en la Argentina no escucho a nadie que hable como Gil Lavedra, o como... Son políticos que expresan posiciones, o alguien que hable como Pino, o alguien que hable como la diputada Conti. No hay personas que hablan como otras, así como se impone un lenguaje que tiene una cualidad difícil de estudiar para los propios lingüísticas, que es su proliferación y su grado de pringosidad o de capacidad de arrasar, constituir a las personas con los lenguajes de otros y los nombres de otros, y que eso sea satisfactorio y no insatisfactorio. Es decir, para miles de personas a lo largo de los años, incluso estos años que estamos transcurriendo, era satisfactorio hablar con ese lenguaje. Y con Lanús no pasó, nadie hablaba el lenguaje de Lanús, ni nadie habla el lenguaje de Federico Pinedo. Es decir, no hay impregnación en esos otros lenguajes. De modo que era evidente que Lanús, cuando hablaba de Perón, cuando hablaba de Sarmiento, parecía que estaba hablando de Perón, y tenía un verdadero dilema que va elaborando de distintas maneras a lo largo de su trayectoria, que es compleja. Escribe un libro de memorias que no es desdeñable, donde por momentos duda de si un militar de liberal como era él, de una familia inferior de la oligarquía argentina, rematadores de ganado, una de sus ramas, ¿no? a la que pertenecía él, y en algún momento se define como un general de centro izquierda. Recordarán cuando se encuentra con Salvador Allende en Salta.
De modo que no podemos negar que hay una evolución ahí, ¿no? Emplea palabras que forman parte de una búsqueda. Poco tiempo después, cuando secuestran a colaboradores muy íntimos de él, se manifiesta en contra del ejército al que había pertenecido durante años y en nombre del cual había dado golpes de Estado. No uno ni dos, tres por lo menos de Lanuse. El 51, 55, Onganía, donde participó activamente, caída de Onganía con Levington y su propia, o sea, la carrera de Lanuse es al trasluz y transversal la carrera de Perón, y si no me pongo muy borgiano, que es necesario impedirlo a tiempo siempre eso, era alguien que acompañaba como otro, una sombra, esa otra carrera militar que estaba muy clara, y que lo lleva a discutir en los mismos términos que Perón sin que le saliera enteramente bien. Por ejemplo, recuerdo un discurso donde dice, ¿quién asegura en el ejército que se sabe mejor qué pasa en un país estando lejos que estando cerca? ¿Qué cadete de primer año estudió en cuál libro que estando lejos se entiende mejor? Era una respuesta al Perón que decía constantemente que el estratega tiene la lejanía como un instrumento de pensamiento y que la cercanía, bueno, hay muchas teorías científicas que pueden abonar esta idea de que la lejanía permite comprender mejor, y hay tantas otras teorías que, por supuesto, según al caso que se refieran, si es la intimidad, si es la vida histórica, en el Príncipe mismo está la idea de que cómo mirar mejor al príncipe. Maquiavelo dice, yo miro bien, miro mejor porque no siendo pueblo ni siendo príncipe puede estar en un lugar como el pintor que mira hacia las montañas mientras las pinta, o como alguien que siendo alguien que está encima de las montañas mira hacia abajo y encuentra el pueblo, ¿no? En realidad ese problema era irresoluble. Cualquier cadete en el letal, dice, me acuerdo ahora la frase de Lanuse, sabe que el conductor conduce desde cerca. Inventó una frase para responder a la lejanía de Perón y la dijo con una palabra muy militar, porque no hay palabra más militar que la palabra detal. Todo el que haya hecho la conscripción sabe lo que es el detal, es el lugar donde se arma la vida administrativa del ejército, que sin cualquier institución es bastante engorrosa. En el ejército es muchísimo más engorrosa, porque se las ingenian para tener un tipo de digamos, de relato de los hechos muy atomizados. Los hechos son descritos con mucha precisión en el ejército. El detalle es el detalle. Por ejemplo, instrucciones para subir un arma. Una persona común diría que subir un arma, pero en el ejército hay 5 o 6 pasos para subir el arma. 1, 2, 3, 4, 5, al hombro bar se llama eso, y hay una particularidad muy interesante, muy estudiada por los lingüistas, que cada sílaba corresponde a un movimiento del cuerpo, al, hombro, ar. Si uno tiene una cierta sincronía, puede terminar de decir la frase antes de tener el fusil en el hombro. Es una dificultad que es sancionada en el detal. El detal quiere decir detalle, relato minucioso. Ese relato minucioso, digamos, lo lleva a Lanuse a contrastar invertidamente aquellas frases que le parecían ser las que le permitían disputar a Perón en su mundo de lenguaje de Perón. Perón tiene un mundo de lenguaje muy elaborado, muy ramificado, en realidad muy, en parte escrito por él, en parte bebido de fuentes múltiples. Es decir, Perón habla con frases que son ecos de frases pronunciadas muchas veces. Habla con la fraseología del detal, pero en medio de distintos personajes que ha creado hasta con su voz. El viejo Vizcacha, un general prusiano, Bismarck, Ciro, ¿no? Siempre cita frases de Jenofonte, la Ciropedia, o sea, la educación militar. Y con eso se las arregló para convertirse en un político que tradujo un poco el detal, es decir, el modo en que se habla en el ejército, comprendido mi comandante, todas las frases de frente march, cuerpo a tierra, todas las frases que significan
profunda fusión del lenguaje con el acto y con la materia, que es el ejército, la transformó en algo mucho más libre, la transformó en una situación de bastante libertad envidiable para cualquier colega en su situación, porque eso no ocurrió con Roca, no ocurrió con Agustín P. Justo, no ocurrió con ninguno de los militares con los que Perón se trató como discípulo. Perón es discípulo fundamentalmente de dos militares, uno, bueno, ahora no me acuerdo, uno era más nazi y el otro era más constitucionalista. En el golpe de Estado disputan esas dos, quizá algunos presentes de acá se acuerden. Bueno, no viene al caso. Lo cierto es que Perón ya tiene ese sentimiento que arraiga en una persona de un modo que uno no sabe finalmente de qué manera, más que un sentimiento, diríamos, es una retórica, pero también es más que una retórica, es un sistema que no parte de la idea de que en el sujeto hay una conciencia. En general decimos en nuestra conciencia, el más coqueto puede decir no hay conciencia sino discurso, o no hay sujeto sino una estructura anímica. Pero no tiene la idea de conciencia, tiene la idea de un campo de fuerzas que hay en el sujeto. Y ese campo de fuerzas lo denomina de la misma manera que denomina el teatro de la batalla, digamos. Entonces, ese campo de fuerzas es una batalla donde es difícil juzgar el letal. El letal es donde está el suministro, donde se reúne la tropa, donde se dan las órdenes, donde se aprende la terminología militar, digamos. Es decir, donde se aprende que está el todo y están las partes. Está lo atomizado y está lo que compensa lo atomístico, con generalidades. Por eso el pensamiento de Perón surge del letal. Cuando se desestructura lo total, el Estado, por ejemplo, cuando se desmorona el movimiento peronista, el letal que dice que hay personas, que cada sujeto recupera algo, el bastón de mariscal en la mochila. Es una frase de Napoleón, pero que sirve al caso de que desmorada la totalidad, desmoronada, se sostiene en partículas que pertenecían antes a ese planeta destrozado, pero la partícula permite reconstruir el todo. Esa es la confianza que tiene Perón. Está dicho de muchas maneras, con muchas frases, y ese es su pensamiento último. Se puede reconstruir el todo apenas subsistiendo algunas de sus segmentos de algo que fue antes una unidad. Entonces, siendo así, uno no puede ubicar fácilmente qué sería una conciencia, y mucho menos una autoconciencia. No hay una autoconciencia en Perón. Por supuesto, lo digo sin estar evidentemente seguro de que estoy imputándole a alguien no tener algo que todos nos jactamos de tener, es decir, una cierta memoria sobre el pasado, o perder la memoria y decir, no me quiero ni acordar de esto. Ya son formas de autoconciencia. Pero es una persona muy singular, que por eso digo que tomó su conciencia de un campo de fuerza, de una correlación de fuerza, como si hubiera un Lenin dentro de Perón, donde todo fuera correlación de fuerzas y todo fuera observación detallista de esa correlación de fuerzas, y todo fuera algo que se dice con un lenguaje que no parece ser así, porque el lenguaje de Perón tiene algo de Martín Fierresco, tiene algo de Almafuerte, tiene algo de la vieja gauchesca, tiene algo de la lengua campestre criolla común, que hoy se puede escuchar en algunas provincias, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero lo sustancial que digo respecto a su conciencia era lo que le permitía, efectivamente, en cierto vacío de culpa que había ahí, que le permitía, primero, moderar sus propios sentimientos, que lo hace casi siempre, salvo en la correspondencia con Cook. La correspondencia con Cook es tan dura que asusta a uno de los más interesantes, a mi juicio, compañeros de la saga de Perón, digamos, de esta aventura argentina que se llama peronismo, que es el padre Hernán Benítez, a mi juicio una de las figuras más importantes del peronismo. Es el único, creo que más que Cook encima, más que Cook, porque Cook le puede decir muchas cosas a Perón y Perón se desahoga con Cook diciendo a estos cajetillas, quisiera verlos alcanzándome los ladrillos de la mezcla que yo voy a construir, esas frases
ambiguas y amenazadoras de las primeras cartas que se escribe con Cook, que después va sutilizando, amortiguando, hasta declararse león herbívoro, ¿no? En el caso de Benítez recibe reales reprobaciones, porque Benítez era el confesor de Evita, es decir, tenía... y no era una figura decorativa en el peronismo, era alguien que había escuchado Evita. ¿Quién escuchó Evita? Miles de personas por la radio, incluso quienes no la escuchaban por radio, era como si hablara por radio siempre, y hay una angustia interna en esa voz, que había uno que la escuchaba muy particularmente, y ese uno era un teólogo, bastante interesante, por cierto, ¿no? En un país sin teólogos, o con teólogos que no son curas ni sacerdotes, son teólogos vocacionales que se los encuentra en un bar perdido de Buenos Aires sin tener título de teólogo. Los que se llaman teólogos en Argentina son menos teólogos que muchas personas interesantes, amigos nuestros que uno conoce. Este hombre, además de ser un sacerdote, era un teólogo interesante y percibía un problema en esa voz, percibía un problema en esa conciencia. Un cristiano define la conciencia con elementos de culpa, de salvación, de redención. Y Perón los tiene cuando los escribe, pero es difícil decir si los tiene cuando conversa con otras personas, cuando construye grandes cuadros políticos de fuerza. No es fácil decir eso. Y ese es el sentido por el cual muchas veces este padre, Hernán Benítez, que no era guerrillero, por cierto, pero que acompañó casi tanto como Mujica o más el desgraciado itinerario de miles y miles de personas en Argentina. Digo desgraciado en el sentido de algo que careció de la gracia final de haber sabido explicarse efectivamente qué se quería con eso, ¿no? Como Benítez imagina que hay una desgracia en eso, que hay la falta de una gracia final, decide estar del lado de la ausencia de esa gracia, por eso está en todos los sepelios de los guerrilleros muertos, y tener una relación más distante con Perón, incluso criticarlo de una forma muy, muy ruda, por alimentar una cosa aquí, otra cosa allá. Todo el mecanismo entrelazado de la conciencia de Perón no le gustaba. Entonces son cosas medio olvidadas del peronismo, que se podían hacer porque Perón estaba lejos, y de algún modo es cierto que la cercanía da mayor lucidez. Entonces, para no hacer muy larga esta historia, que creo que es apasionante y al mismo tiempo está bastante olvidada, tenemos en el libro de Jacques la tesis, que no es la que Jacques dice que es la tesis es cómo se mueven los diferentes organismos del peronismo en términos verticales, horizontales. El modo de conflicto tiene como 3 movimientos: horizontal, vertical y transversal, y ahí están las infernales secciones que creó Perón. ¿En qué pensamiento cabían todas esas secciones que estaban destinadas a ese juego permanentemente de complementariedades? Doy un simple ejemplo. La 62 es la rama política del gremialismo peronista. O sea, las 62 organizaciones es la rama política del sindicalismo. Pero el Partido Justicialista también tiene una rama gremial, o sea, lo gremial tiene una rama política, lo político tiene una rama gremial, los mismos sindicalistas organizan su rama política. Entonces, todos, esta arborescencia que se privó de estudiar Derrida o algún otro, este rizoma, digamos así, o esta arborescencia, que sería lo contrario, pero tiene de las dos cosas. Son mecanismos organizativos que tienden casi a una autoanulación. O sea, el que tiene la rama sindical tiene una rama política, la rama política una sindical, el partido una rama femenina y otra masculina. Son, como hoy dice, casi interrogándonos a todos el pintor Santoro, ¿no? Daniel Santoro, son como construcciones que tienen algo de esotérico, así lo dice Santoro, ¿no? O construcciones que tienen algo de simulacro del cuerpo humano, o sea, que tienen un organicismo con algo de mística. Las organizaciones suelen no ser místicas, y si uno tiene demasiada mística en una organización, el gerente puede echarlo, pero en el caso del peronismo había un tipo de organización, una cierta mística, que hoy Santoro trata de traducir en sus cuadros, hacía algo que solo podía emanar de esa conciencia que tenía en su conciencia y que formaba su conciencia y la instituía
con ese cuadro de personajes que están tan bien relatados en este libro, que es al mismo tiempo una historia de la opinión y al mismo tiempo una historia del periodismo argentino de la época. Es una historia de lo que se hablaba en el detal. Por eso me detuve un poco a descubrirlo. Muchos lo habrán pasado mejor que yo, el detal. Pero me detuve a describirlo un poquito porque es el pensamiento de la minuciosidad, que continuamente interroga la totalidad. Y hay un detal, en esta biblioteca hay un detal, en la universidad hay un detal, en cualquier lugar donde hay algo, en una Secretaría de Cultura hay un detal, en la Casa de Rosada hay un detal. Es decir, son lugares específicos donde se escribe el manual de procedimiento, que no necesita ser escrito, puede ser invisible, puede estar escrito con apenas un silabeo cuya clave tienen unos pocos. Perón afirmó esto, lo llevó a la práctica, le gustó a muchas personas. A mí me gustó, por ejemplo, porque efectivamente descrito así no era entrar en el Partido Socialista Independiente de Antonio Di Tommaso. Era algo mucho más interesante, era estar en el tumulto de las palabras, era estar en el lugar donde el lenguaje hervía, y al mismo tiempo era una lucha entre la culpa, la muerte, el sacrificio. Debido a eso, me parece, todo lo que este libro cuenta es un conjunto de movimientos inverosímiles que dudosamente en otro país se hubieran dado de este mismo modo, porque la figura del delegado. La figura del delegado era importantísima, pero el delegado tenía que hablar como hablaba el que dio la delegación o tenía alguna pequeña libertad. No era fácil decirlo eso. Pero Perón, como bien observan muchas personas que lo conocieron, era un hombre de extrema cortesía. Me olvidé de decir eso, porque la cortesía es un conjunto de reglas que viene de la Edad Media o de más lejos. En realidad no es que inventamos, ¿no? Ahora nosotros somos cada vez menos corteses, pero si uno ve escenas, aunque sea en films, con todo lo poco riguroso que puede ser un film, de las maneras de cortesía, aún en una bacanal hay ciertas fórmulas. Y Perón era un hombre que no le gustaba decir él mismo cosas rudas, era un hombre de una profunda cortesía. Y esa cortesía era otra forma más del sigilo. Esa es la diferencia con el hombre verdaderamente cortés. Pero que a la larga, si es verdaderamente cortés sin ser astuto, se convierte en un tonto. Uno no puede pasar todo el día siendo cortés y no se puede pasar la vida diciendo, o que alguien diga después de su muerte, fue un hombre cortés. No puede ser. Algo tiene que haber pensado en contra de la cortesía, es decir, en contra del supuesto equilibrio en las relaciones humanas y de la precedencia de los superiores. Si alguien no piensa algo en contra de la precedencia de los superiores, es un tonto también. Si alguien alguna vez no pensó que un jefe es un perfecto charlatán y un idiota que habría que tirar por el balcón, eso tampoco es un pensamiento. Uno no puede no tener esos pensamientos. Por eso Perón, que los tenía todos estos pensamientos, los decía al revés: no se puede tirar a un viejo todos los días por la ventana. Decía al revés todos estos pensamientos. Entonces eso cómo no iba a fascinar a los que buscábamos, a los que, digamos, porque una persona que en la Argentina leyó a Lukács, a Theodor Wissenbrunn Adorno, no lo dije bien, a Julio Cortázar, a Jorge Luis Borges, ¿por qué se iría a interesar en esto? ¿Por qué se iría a interesar en este hombre que estaba en su detal de Puerta de Hierro, con su diagrama en la cabeza, con su sonrisa afectuosa, guiñando un ojo? No habría ningún motivo si no fuera que todos estos autores, de alguna manera, están en el interior no solo de la época. Esa sería la respuesta fácil, es decir, nos interesaba porque Perón hablaba de cosas parecidas, pero no era tan así. Cuando alguien le pregunta, ¿leyó a Borges? No, ¿qué hace? Cuentos. Ah, no, los cuentos los hago yo. O sea, había rechazado muy terminantemente al principal escritor argentino casi de la historia argentina. Eso es un tema fuerte del peronismo. Entonces, muy fuerte, porque además hay un poeta, Damián Godoy, creo que es muy interesante, y un poco insoportable también, pero en el sentido de que todo es peronista, ¿no? Salvo muy pocas cosas. Caminar por la calle y silbando es peronista, dar vuelta al rostro para ver una mina es peronista, los fideos de la vieja es peronista. Es un largo poema ilustrado, no casualmente, por Daniel Santoro. Todo es peronista. Y dice, Borges no es peronista.
pero las ficciones son peronistas. Cortázar no es peronista, pero Rayuela es peronista. Bueno, ese es un pensamiento profundo de este poeta que encontró, es una antropología social completa donde todo es peronista, aún los que creen que son gorilas, y los más gorilas son también peronistas. Con Borges no se equivoca, porque quien lee la ficción es que comprende todo el periodo del peronismo, todo. O sea, mi queridísimo amigo Norberto Galazo se equivoca un poco con Borges, porque lo hace irigoyenista, que es verdad, lo dijo, irigoyenista porque lo dijo, pero no escribe como irigoyenista. El que escribe como irigoyenista es el maestro de Borges, Macedonio. Cuando Borges escribe como peronista, en ficciones, que son todos cuentos peronistas, es precisamente cuanto más habla en contra del peronismo. Todas las frases tremendas de Borges provienen de su periodo donde solo habla el destino, la traición, los héroes, el mando, las orillas, la conducción. No dice esa palabra porque le estaba prohibida en su lenguaje, pero va como la nuce, haciendo en paralelo una historia que hace y explica por qué nos interesamos por este fenómeno tan argentino, no inexplicable, porque lo explican importantes profesores de otros países y hay buenos libros que los explican, pero algunos no son tan buenos, porque cuando le meten una inyección gramsciana al peronismo no lo explican bien. Por ejemplo, Portantiero, que cita Jack a la entrada del libro, en la teoría del empate. Eso perdón Jack, ahí te voy a hacer la crítica, no a vos, sino a la cita de Portantiero. Portantiero escribe mucho sobre el peronismo. Es otro que también podría decir este poeta Daniel Godoy. Portantiero no es peronista, pero lo que escribe Portantiero es peronista. Y porque acaso no escribieron en Pasado y Presente, la revista de 1973, eran peronistas de Fari Montonero. O sea, son peronistas. Uno que vamos a descubrir esta noche que no eran peronistas, van a decir, no, esto no va. Que fue lo que de algún modo siempre estuvo tentado de decir Perón, y nunca lo dijo del todo, a pesar de los documentos que hay acá, nunca dijo del todo, no son peronistas. Lo dijo con circunloquios, frases al revés, sugestiones. Uno puede decir, así lo dijo, sí, pero literalmente no lo dijo nunca, porque para él era un costo enorme y contradice un poco mi teoría de la conciencia, era un costo de conciencia enorme. Decir que no eran lo que eran los que él había dicho antes que eran, era un costo enorme. Yo digo que es un costo insoportable para una persona eso. Si una persona sabe bien qué es un costo insoportable decir un día una cosa y después decir chau, es otra cosa. Los costos de una situación así son insoportables por más que se cite, como citaba Perón, a Darío, a Julio César, o sea, las personas que en la conciencia tienen la trama del Estado, ese tipo de personas, aún así es muy difícil. Aún en Maquiavelo, Maquiavelo se caracteriza por describir grandes asesinatos sin culpa, pero al lector le deja la oportunidad de percibir que siempre hay una paradoja, que a él no le hubiera gustado que ocurra esto y que casi es una... Por ejemplo, el asesinato de Oliverotto di Fermo, lo describe Maquiavelo en 3 páginas, con una minuciosidad de puñales que parece un cuento de Borges. Y podemos decir, estaba de acuerdo con asesinar hacia las personas, llevándolas a traición, a una sala al lado, venga, vamos a conversar, dando palmadas al pobre Oliverotto di Fermo. Y no sé quién lo asesina, no sé cuántas puñaladas. Y eso lo cuenta lo más tranquilo, porque resulta que el asesino después resultó un gran príncipe. Ese es el tema de Maquiavelo. El peor resulta el mejor, pero ¿cuándo lo sabemos? El libro llamado El Príncipe nunca deja saber cuándo el peor. Perón tampoco dejó saber nunca, en frases ambiguas como si voy con los buenos, me quedo solo. Entonces, ¿cómo entendemos esas frases? ¿Cuántos malos caben en la porción de buenos? ¿Y dónde está el límite? ¿Quién es el que define esta frase? ¿Es bueno o es malo? Es el mismo enigma de Maquiavelo. ¿Era bueno o malo el que decía que había alguien que asesinó para tener el poder y después fue bueno? El problema del bien y del mal es muy difícil de resolver. El que dice, es mejor ser bueno, pero solo con los buenos tengo... ¿Cuántas? 15, 20%. Y en ese 15%, el que lee esta frase, ¿estoy yo entre los buenos o entre los malos? El problema del peronismo era que todos creían estar entre los buenos. El problema de Perón es que había trazado un límite donde más bien creía que estaban todos entre los malos. Y su propia conciencia estaba trazada con ese límite también.
sin que tuviera la libertad de decir acá voy a ser bueno, acá voy a ser malo. No había construido un sistema, entre otras cosas porque su bagaje bibliográfico y literario, que fue muy extenso, el más extenso de los presidentes argentinos, sacando Frondizi probablemente, pero aunque venía de otra beta, pero muy parecidos los bagajes. O sea, Agustín P. Justo, que es un nombre de libros también, y obviamente Sarmiento, Mitre del siglo XIX, pero no son muchos. Uno puede decir que la política argentina es bastante iletrada. Perón no era un iletrado, Perón hizo política letrada, con una vertiente bibliográfica extraña para la Argentina, pero que se convirtió en una corriente de pensamiento argentino formidable. Entonces, todo lo que ocurre en este libro es que es un gran tejido de ocurrencias, hecho con la historia del periodismo, que a mí me parece fundamental hacerle, sobre todo en este momento, porque Echak, eso cuento una pequeña anécdota personal, yo me acostaba, siendo militante de la época, me acostaba a las 3 de la mañana para esperar que salga La Opinión, como no había internet en esas deliciosas épocas, que uno no sabe ya qué diario está leyendo, porque están todos diagramados igual, se aprieta el mismo botón, o sea, la opinión la esperaba en el Bar La Paz, o sea, lo típico de la época. Esperar que saliera un diario para ver qué había que hacer y dormir después 4 horas y volverse a levantar, eso no existe más. Y La Opinión es el gran cronista de todo esto, aunque hay Jack revisó innumerables fuentes, hizo un formidable trabajo de archivo porque de alguna manera está investigando nuestra propia conciencia y la del propio. No encuentro otra forma de definir lo que es una investigación. Y sí, yo no hago investigaciones para evitar justamente ese momento. Pero no me privo de decir que hacen las investigaciones los demás. Entonces, investigar es investigarse a sí mismo, ¿no? Uno hace esto para saber quién es. Y por eso digo, leer el diario es una actividad fundamental. El diario, por lo menos de papel, me parecía más fundamental que leer como lo leemos en general ahora. Porque también es una historia, aunque aparece poco, pero es una historia que tiene que ver con innumerables periodistas que escribieron La Opinión. Timerman, Berbisky, sí, Cherkassky, o sea, los periodistas que leíamos, que, como dice Jack acá, hacían del hecho un tejido, el hecho estaba interpretado, y eso no es solo lo que hace Jack en el libro. Si el libro de Jack tiene una gran fuerza, es porque los hechos están interpretados y porque también están desinterpretados. Esto tampoco voy a coincidir con lo que dijo Jack, porque en realidad no puede haber una interpretación completa de los hechos. Los hechos son, a veces tienen un grado de brutalidad, y la verdad que es un libro fundamental y difícil de leer, no porque tenga ninguna dificultad de escritura, está escrito con gran galanura, sino para quienes vivimos algunos episodios, volverlos a recordar. Es una ocupación difícil, muy difícil, porque se recuerda un tejido brumoso de acciones que, por más que uno insistamos que estaban pensadas en el de tal o en Puerta de Hierro o con tal o cual delegado, eran acciones que tenían un grado de contingencia muy grande, que el libro de Jack las deja en libertad. No es que atrapa la contingencia y todo está explicado, no es así, es lo contrario. Sin embargo, hay explicaciones, hay pequeños núcleos, y si dije lo de Portantiero, lo digo porque Portantiero habla de empate, ¿no? Eso, para mí, Portantiero le tengo respeto, cariño. Creo que la mayoría de los presentes de aquí tenemos que tener ese respeto y cariño por personas que, pensando cosas diferentes o no, formamos parte de esta misma comunidad a los que de alguna manera nos tocó el drama del peronismo, ¿no? Pero al leer a Gramsci de una manera, él escribe mucho sobre Gramsci y a mi juicio lo hace de una manera menor, creo que es un gramsciano menor. Lástima que no estando en vida no se lo pude decir, porque quedo en una situación un poco desamparada. Por eso la palabra empate y demás no me parece, me parece que el libro la supera. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay es empate hegemónico. ¿Qué hay que pensar así? Uno se imagina una discusión real de la política argentina hoy y hace 40 años con figuras diciendo vamos a hacer, este es un empate hegemónico. No, esos son los que
los locutores de televisión llaman analistas políticos y las personas que creen que son lo que los locutores de televisión los llaman así, analistas políticos. Yo recomendaría despojarnos de ese tipo de lenguaje para hablar otro lenguaje que no es exactamente de la política directa. Tiene que ser algún lenguaje que cautive, que al mismo tiempo sea oblicuo, que las citas las esconda un poco. No digo de tahúres, pero es algo parecido a lo que estoy diciendo, porque la política es bastante así. Entonces, si uno quiere que sea menos así, también tiene que aprender cierta lengua, que en el peronismo, no sé si cometió Perón, Gramsci dice que El Príncipe es un libro de educación popular, que lo escribe en contra del príncipe y a favor del bastón de mariscal en la mochila. Y de algún modo, si eso fuera así, el peronismo también es un gran manual de educación popular sobre un conjunto de acciones encubiertas, desviadas, que no se sepa enseguida lo que pienso, etcétera. En los libros del manual de educación cristiana no se dice eso, siempre ten tu conciencia transparente, brindándosela al Señor y confesándole tus más íntimos secretos. Bueno, eso funcionó muy bien durante miles de años y sigue funcionando. No sé, lo otro, la tradición maquiaveliana, peroniana, etcétera, también funciona bien y dice lo contrario. El cristianismo que funciona bien, al mismo tiempo tiene un secreto cristiano interior que funciona de otra manera, donde digamos, la conciencia obispal o la conciencia papal, no en vano, está muy pensada en la Iglesia, con la expresión in pectore, quiere decir que la conciencia es un pecho y es un secreto. El secreto es, ya cuando tenés un secreto que se teoriza, quiere decir que lo que vas a decir, en la novela de Stendhal, Rojo y Negro, retrata bien a los jesuitas. Dice, si uno define bien a un jesuita como la persona que nunca dice lo que piensa, que eso es generalmente lo que nos pasa, nunca decimos todo lo que... Pero si nos pasamos todo el día evitando decir lo que pensamos, bueno, eso no está muy bien. Stendhal, que era muy observador de los jesuitas, y recomiendo que esa sea una actividad que se generalice por doquier, decía, nunca dicen lo que piensan. Es la única compañía de la Iglesia que está destinada a no decir nunca lo que piensan. Yo tampoco creo que sea exactamente así, pero revela de qué modo se suceden las acciones políticas de una sociedad donde uno estaba lejos y el que se le parecía mucho o el que se le quería parecer estaba cerca y decía no, hay que estar cerca. El otro decía hay que estar lejos. El que decía que había que estar cerca dijo, pero apenas viene se rompe el mito. Y lo escribió eso, ¿no? Lo iba diciendo, salía en la opinión. Y después está Timerman, que tiene un libro excepcional, que no hay por qué ignorarlo, que es Presos sin número. Presos sin celda. Presos sin celdas. Presos sin nombre, celdas sin número. Sí, es un libro malo cuando explica el diario, porque él dice lo que quisimos hacer con el diario es una línea intermedia, se habla como Perón también tiene una tercera línea, que no fuera ni la guerrilla, ni el ejército represor, pero que el ejército reprimiera un poco, sin sangre, para contener a la guerrilla y que después el país fuera el gran acuerdo nacional. Es una descripción más o menos de lo que pasó, pero minúscula, porque hubo mucho más sangre, más represión, y no ocurrió el gran acuerdo nacional, sino algo parecido al gran acuerdo nacional, que es lo que... podemos buscar muchos pelitos a esto, pero lo que pensaba Perón era muy parecido a... Digamos, o lo hacía Aramburu o lo hacía Perón, o lo hacía Lanusse o lo hacía Perón. Y todo era un juego interior entre personas que hablaban de una corte generacional parecida, que hablaban lenguajes parecidos y que sin embargo no tenían un don que uno solo poseía, que era hacer que su lengua se expandiera casi sin límites y que las personas hablaran con la lengua del que la había inventado, al punto tal que se pudiera decir que si desaparecía el que la había inventado, seguiría viviendo, ¿no?, en la lengua de los que hablaban como él hablaba. Los demás no tenían ese don, no tenían esa peculiaridad, estaban fuera de lo que realmente llegó a interesar, no solo a los sectores populares, llegó a interesar a los que leían a Lucas, a Gramsci, a Adorno. ¿Cómo sucedió eso? Como digo, sucedió porque efectivamente era un drama de conciencia que tenía mucha más profundidad que leer todo subrayado un libro de Rancière hoy. Eso me parece a mí hoy, con todo respeto por Rancière, que lo leo y lo subrayo también. Pero tenía un drama que nos atraía a todos y hasta hoy atrae en las caricaturas
sucesivas que esto origina. Esto, el 18 Brumario de Marx me ayuda a decir esto, porque son sucesivas caricaturas que esto ha originado, pero en las caricaturas algo hay también, alguna ceniza queda. Entonces, en ese sentido, voy a leer unos parrafitos del último discurso de Perón, que me parece que es un discurso injusto. En su momento, cuando lo escuché, me pareció muy injusto. Y después, ¿por qué razón comencé a pensar que estaba un poquito mejor, que bueno, que finalmente tenía razón? ¿Por qué? Si yo había pensado que, en referencia a lo de Ezeiza, la culpa la tenía Osinde o quien sea. Si me había parecido que la explicación de lo de Ezeiza no era que los montoneros querían tomar el palco, sino que efectivamente era una situación donde la produce un equipo especial de fusileros, que después llevó distintos nombres en la historia argentina, que son bien conocidos. Una vez en Olivos, en una reunión donde participé, lo escuché a Perón decir, 3 días después de los acontecimientos, después del discurso que ahora voy a leer y que los condena enteramente esos acontecimientos, pero da un culpable, esa juventud, etcétera, que antes había denominado de una forma, ahora era culpable. Sin embargo, en Olivos le escuché decir, esto pasó por no haber tenido la prudencia de incorporar a una parte del Estado al acto. Porque el Estado era el palco nada más, en el palco estaba Sinfónica Nacional, Leonardo Fabio, pero era el Estado. ¿Cuál era esa parte que había que incorporar? Y dijo, la parte era la Policía Federal Argentina, porque no estuvo, el Estado somos nosotros. Si no pusimos la Policía Federal, esa reunión era con la dirigencia montonera. Lo recuerdo muy bien porque esa es otra explicación que no salió en los diarios. Es decir, tampoco Perón tenía una sola versión y creo que, ya que dije tantas cosas de la conciencia de Perón, es probable que ese desgarramiento que estaba ocurriendo tampoco, muy oscuramente, pensara que era lo que ni le convenía a él ni le convenía al país y anunciaba una tragedia en la que él no quería ser protagonista ni hubiera querido decir lo que efectivamente dijo. Por eso también aparecía vacilante, se habla de Perón, ¿no? Voy a leer un trecho que cita allá, que citó, que me parece fundamental, que es la discusión de Perón con el coronel Cornicelli. Esa es una pieza fundamental que tiene este libro. Yo diría que es una pieza fundamental de la historia argentina. Uno diría, ¿cómo? La historia argentina tiene muchas piezas fundamentales, el Facundo de Sarmiento, el Martín Fierro. ¿Dónde va la Argentina de Agustín Álvarez? Bueno, no, esta es una pieza fundamental porque está grabada con geloso, está grabada con un viejo grabador, y es la discusión del enviado, del delegado de la NUCE, porque la NUCE también tiene delegados. No será un Cook, no será un Mayor Alberte, al que quiero decir que recuerdo también con gran cariño, no será el padre Benítez, que lamento no haber conocido, pero era el delegado de la NUCE, el coronel Vermicelli, que se llamaba Cornicelli. Era un coronel del ejército argentino de gran calidad intelectual, esa es la verdad, y que tenía un proyecto de negociación con Perón, que era el Gran Acuerdo Nacional, que la NUCE había esbozado en la Argentina, y que va incluido con la devolución del cadáver de Evita, que estaba ya en el segundo piso de la residencia de Madrid. Ese diálogo está grabado como prueba de autenticidad, porque Perón percibe que grabándolo, como percibe la NUCE, que grabando un diálogo se certificaba que había una negociación. Están presentes López Rega, en un momento interviene Isabelita también. No es una discusión de ninguna manera delirante, porque Cornicelli le viene a decir que se devolvería incluso el grado de general. Y Perón no está en situación de aceptar eso, pero lo más importante es que le viene a decir es que devuelto el grado de general, se le devuelve el nombre para seguir dando orientaciones a la Argentina, una de las cuales debía ser el cese de la violencia o la desmovilización, cosa que después Perón hace, se llama la desmovilización. Y Perón ahí se niega. Estamos a pocos días de Ezeiza o a un año de Ezeiza. Se niega ante el coronel Cornicelli, es decir, ante la NUCE, a hacer lo que después se le hizo perfectamente, de la misma manera. Y el diálogo es sumamente interesante porque Cornicelli lo llama general y Perón se niega a que lo llame general. Usted está hablando con Perón, no con un general. Y si está hablando con un general, está hablando con un general paraguayo, le dice Perón. Y Vermicelli, que es una... Perdón, Cornicelli. Es muy fácil, ¿no? Cornicelli no se deja intimidar y dice, si yo quisiera hablar con un general paraguayo,
no hubiera viajado 15.000 kilómetros a Madrid. Estoy hablando con el general Perón. Le estaba devolviendo el grado y Perón no estaba aceptando porque acto seguido el diálogo le dice: usted en una elección puede decidir quién va a ser presidente. O sea, la NUCE le está ofreciendo todo a Perón. Eso es más fácil. Se estaba discutiendo si había que ordenar el fin de la violencia, el fin de la acción de las organizaciones guerrilleras, que como se sabe tenían una organización autónoma que no respondía enteramente a Perón. Usted en una elección decidió quién iba a ser presidente, eso es más fácil. Hay otra cosa que es también fácil, dice Cornicelli. En este momento hay muchos que masacran vigilantes y asaltan bancos en su nombre. Pero eso es más fácil, habrá más, le dice Perón. Podía haber dicho: no es en mi nombre, o voy a dar instrucciones para que no sea así. Lo seguirán haciendo hasta tanto usted no defina su posición con respecto a ellos, le dice Cornicelli, que es lo mismo que en algún momento dijo Cook y es lo mismo que dijo Hernán Benítez: defínase, ¿quién es usted? Eso le va a decir la NUCE a Perón en Madrid: defínase, diga una cosa o la otra. Y Perón, que es muy profundo en esto, porque ¿por qué se iba a definir Perón ante enemigos que eran, como digo, un cierto espejo invertido de lo que era él? Les dice: no, se equivoca usted, aunque yo le diga que no lo hagan. Lo van a hacer, pero no lo van a hacer en nombre de Perón, le responde Cornicelli. El tema del nombre de Perón era fundamental. Y Perón podría decir perfectamente que retiraba su nombre, pero él tiene algo, si se habla de la conciencia de Perón sería para decir esto: es alguien que no puede retirar su nombre del lugar donde él no le gusta que esté. Esa es la cuestión de Perón. Perón lo siente cuando vuelve, que su nombre está en un lugar que no le gustaba que esté, y acá no se anima a decirlo porque no se lo iba a decir a la NUCE. Lo van a hacer, pero no lo van a hacer en nombre de Perón, y ahí interviene López Rega. Dice: lo van a hacer igual en nombre de Perón, que era una especie de verdad tosca dicha por López Rega. No, le responde Cornicelli, lo van a seguir haciendo, dice Perón, porque este es un conflicto que tiene una raíz que ustedes desconocen. Bueno, eso es lo que les quería leer, esa frase de Perón que es muy profunda. Ese conflicto ustedes lo desconocen. Ese conflicto era un conflicto social, un conflicto que se podría definir por variables económicas, políticas, un conflicto de justicia social, un conflicto de proscripción política. Ustedes, los militares, no yo que no soy militar, sí paraguayo, pero no militar argentino, ustedes desconocen la raíz de este conflicto. Eso es lo más profundo que dice Perón, porque en lo demás hizo exactamente lo que le decía Cornicelli que tenía que hacer. Retiró su nombre y lo hizo muy abruptamente, pero muy abruptamente. Por eso digo que en el centro de este libro, que es una tela de araña formidable, está una de las explicaciones posibles de un drama argentino que, como digo, tiene sus personajes actuando hoy con memoria desvaída, por suerte quizás, pero de alguna manera no podemos negar que estos hechos ocurrieron de esta manera y que tienen una fuerte relevancia en la memoria de la mayoría de los argentinos, ¿no? Viene el discurso final de Perón, un día después de Ezeiza, apenas un día después. Hasta el momento se sabía lo que le había dicho a Cornicelli, es decir: no voy a retirar mi nombre, que era decir mucho, es decir, lo que le permitía a Fari Montonero, es decir, son soldados de Perón, y había himnos y marchas que cantaban eso. No retiraba esa idea. El discurso posterior es un discurso muy pensado, muy bien escrito. Perón era un escritor, digamos, de pluma aguda, no fácil. Están las lecturas que ha hecho, porque eso que dije, ¿quién de ustedes leyó a Jenofonte? Perón leyó a Jenofonte, o sea que no era, era un profesor además. Tenía lo que las maestras llamaban escritura propia, que no es lo habitual en la época donde los políticos tienen asesores y no se sabe quién escribe las cosas de quién, ¿no? El principio es cortés: deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al pueblo argentino. Llego del otro extremo del mundo con el corazón abierto a una sensibilidad patriótica que solo la larga ausencia y la distancia pueden avivar hasta su punto más alto. Son frases de
Séneca, de Cicerón estas, ¿no? Por eso al hablar a los argentinos lo hago con el alma a flor de labio y deseo que me escuchen también con el mismo estado de ánimo. Llego casi desencarnado. ¿De dónde sacó esa frase? Es muy difícil buscarla en la historia, porque el desencarnado ya vivió su vida. Y es una frase cristiana, además, en un personaje que notoriamente no es cristiano para nada. Es alguien que más bien el cristianismo le molesta por ciertos parecidos que tiene en su pensamiento. Entonces, llegar casi desencarnado es una frase que quedó en la historia. Sería lo contrario a lo que se piensa hoy cuando se hace política. Nadie dice, no se escucha una voz que diga estoy desencarnado. Más bien se escucha voces contrarias. Dice esto, o sea, son frases desacostumbradas que por ahí en algún Irigoyen un poquito más místico se podrían encontrar, pero es difícil encontrar en la vida política argentina, ¿no? Por eso nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones, como no sea la pasión que animó toda mi vida, servir realmente a la patria. Se despoja de pasiones y se las vuelve a poner enseguida, que es la patria, ¿no? Esto Verón y otros lo han analizado, creo que no muy bien, porque recién hoy podemos analizar mejor estas cosas. Para Verón era un análisis semiológico, para Parisiete. Bueno, para ninguno de nosotros es Parisiete. Esto es una cosa donde nos va a explicar también quiénes somos nosotros. Si me di el lujo de decir preguntarme quién era Perón, es porque también uno se pregunta quién es uno en esta pobre vida política que nos ha tocado, ¿no? Tal vez la iniciación de nuestra acción pueda parecer indecisa o imprecisa, pero hay que tener en cuenta las circunstancias en las que iniciamos. Acá bajo un poco porque es el político que dice, y lo anterior fue tan malo que no puedo arreglar un ferrocarril en 2 semanas, en 10 años. Es la frase política por excelencia. Yo incluso alguna vez la dije acá. ¿Qué quiere? Después de 200 años, en un día. O sea, ahí baja un poco, ahí se sitúa al nivel de la política real argentina. La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. Las construcciones son adversativas, sin ser enredadas. Por eso digo, es un escritor de calibre, Perón. Este problema, como ya lo hemos dicho muchas veces, o lo arreglamos entre todos, está el Perón sentencioso. Por eso deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos. Toda esa parte, uno la escuchó, me acuerdo que lo escuché por televisión en una unidad básica, temblando, a ver qué va a decir. Y hasta el momento venía más o menos bien, todos hermanos. Recuerden que Seiza era difícil de interpretar en ese momento y también ahora, ¿no? Una deuda externa que sobrepasa los 6.000 millones de dólares, habría que ver la de ahora, ¿no? Un déficit cercano a los 3 billones de pesos acumulados en estos años, no han de cubrirse en meses sino en años. O sea, una visión un poco pesimista. Nadie ha de ser unilateralmente perjudicado, pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con el perjuicio o la desgracia ajena. No son estos días para enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir la riqueza común. Son todas frases morales o de estructura moral, digamos, que las dijo muchas veces, son discursos parecidos a los del 44. El movimiento justicialista, unido con todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, era el GAN, menos los montoneros, eso lo estudia bien Verón. Ya los argentinos eran todos menos los montoneros. Antes, por un peronista no había nada mejor que un peronista, la frase para un argentino es nada mejor que un argentino excluye a otros que tienen la cualidad de infiltrados, ahí Perón es muy duro, ¿no? No estamos en condiciones de seguir destruyendo frente a un destino preñado de acechanzas y peligros. Es preciso volver a lo que en su hora fue la apotegma de nuestra creación. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Solo el trabajo podrá redimirnos de los desatinos pasados. Esta frase también yo cuando la escuché dije, bueno, sonamos, porque la verdad que uno lo que menos hacía es del trabajo a casa y de casa al trabajo. Es una frase peronista por excelencia y recuerden que en el guión que hace Rodolfo Walsh para el film de Operación Masacre, el actor que la dice es Walter Vidarte, y está muy bien porque el comisario dice, ¿usted qué es? Yo nada, comisario, yo no soy nada, no me interesa para nada la política, yo lo único que hago es de casa al trabajo y del trabajo a casa. O sea, la frase negativa constituía la afirmación positiva, ¿no? O sea, ¿qué quería decir eso? Porque después dice el trabajo es lo que nos salvará, quiere decir que es más importante la casa o el trabajo. De algún modo era un llamado a la desmovilización, pero hecho por alguien que movilizaba. ¿Cómo entender esto? Siempre el peronismo fue movilizador, siempre dijo esto ante miles de personas, se lo dijo ante millones de personas, de casa al trabajo y de trabajo a casa.
¿cómo comprenderlo? Si lo dice Wiener, uno dice, pero claro, es efectivamente así, la República precisa que vayamos de casa al trabajo, podemos pasar a tomar un cafecito o al bar de esquina, pero lo dice el peronismo esto. Entonces también hay algo muy pesado acá, que no se corresponde ni con lo que pasaba, ni lo que pasó, ni se correspondió nunca con nada de lo que se hizo en la Argentina en la relación casa-trabajo. Hay un aguafuerte de Roberto Ar muy interesante que dice: la diferencia entre Brasil y Argentina es que los obreros de Brasil van de casa al trabajo y del trabajo a casa. Dice Roberto Ar en los años 30, no se visten de empleados cuando salen del trabajo. Es decir, son siempre obreros, viven siempre con su misma ropa, caminan por la calle con su misma ropa y no salen después al cine emperifollados y se convierten en una clase media que trabaja en un taller mecánico. No usan traje. Es decir, van a su casa y es de su casa al trabajo. En cambio, en Argentina, Perón le hablaba a personas que iban de casa al trabajo, se suponía que tenían trabajo y casa, y que después hacían muchas cosas en el medio, entre otras construir un movimiento social formidable y protagonizar una de las luchas más cruentas que tuvo la Argentina en el siglo XX. Entonces la frase era una especie de deseo profundo, incumplible, que de algún modo es la política, eso también me parece, ¿no? Ordenemos primero nuestras cabezas y nuestros espíritus. Reorganicemos el país y dentro de él al Estado que preconcebidamente se ha pretendido destruir y que debemos aspirar a que sea lo mejor que tengamos para comprender a un pueblo que ha demostrado ser maravilloso. Frases con muchos adjetivos, pero ven cómo las encadena y subordinadas. Hay, como digo, escritura, y cuando hay escritura hay pensamiento, y cuando hay pensamiento hay que discutir argumentalmente. Yo discuto este discurso que no me gustó, pero lo considero el discurso de la desmovilización, y un discurso que tiene absoluta actualidad. Si me acuerdo de un episodio histórico, por ejemplo, Monteagudo, que escribe el redactor de la Asamblea del año 13. Dice, ya habían fusilado, habían ganado la batalla de Salta, que es contemporánea a la Asamblea del año 13, y Monteagudo escribe algo parecido. Ya pasó la violencia, ya ganamos. Por supuesto se equivocaba. ¿Quién no se equivoca cuando dice ya pasó todo? Establece un momento de orden. Ahora viene el orden, escribe Monteagudo en el redactor de la Asamblea. Ahora a construir el orden, y conservador, porque Monteagudo en el fondo era un conservador. Ya se derramó la sangre, ya construimos una patria. La historia no dijo que fuera así, pero a Perón tampoco le dijo, ni ninguno de nosotros, que la historia haya sido así. Lo que no quita que este discurso era el discurso de alguien que quiso retomar su nombre, que lo hace en estas frases, ¿no? Si en las Fuerzas Armadas de la República cada ciudadano, de general al soldado, está dispuesto a morir tanto en defensa de la soberanía como del orden constitucional, tarde o temprano de integrarse al pueblo, habla todavía... creo que todavía no le habían dado el grado todavía, ¿no? No. Habla todavía no como general del ejército, pero está llamando a los otros, a los lanuses está llamando, a los que él, no general, pero general en el fondo, está llamando a los generales que tienen ese título, pero que en el fondo son los que hicieron la deuda externa, etcétera, los está llamando y está expulsando al mismo tiempo. Necesitamos una paz constructiva, hay que volver al orden legal y constitucional como única garantía de libertad y justicia. Es un discurso magnífico si no fuera que al mismo tiempo está decidiendo una fuerte exclusión con los que consideraba pares o los que hablaban con su propia voz. Otra frase terrible: conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el país, los que creen lo contrario se equivocan. Bueno, otra frase muy profunda. ¿Quién conoce enteramente lo que ocurre en el país? Pero es dudoso que Perón no conociera lo que ocurría en el país, y si confluían en él todas las líneas, no se hacía nada sin su autorización, y lo que se hacía sin su autorización de algún modo formaba parte de su memoria, la memoria de los hechos sin su autorización, de modo que esa frase es perfectamente fuerte y muy terrible, ¿no? Se equivocan, ¿quiénes se equivocan? Todos los que pensábamos que Perón no sabía la totalidad de lo... Él dice, yo estoy en la totalidad, los que creen que no lo estoy, se equivocan totalmente. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que desarrollada embozadamente, acá llama la desmovilización. Nadie puede pretender que todo esto cese de la noche a la mañana, pero todos tenemos el deber ineludible de enfrentar activamente a estos enemigos, no los nombra, pero es evidente que ya los enemigos son los que, según su visión, provocaron esa. Pero el movimiento justicialista, que tiene una trayectoria y una tradición, no permanecerá inactivo frente a tales intentos. Las frases asustan un poco.
Yo la verdad que hoy las leo con tranquilidad, pero no las escuché con tranquilidad en aquel momento. Cada uno será lo que deba hacer o no será nada. Esta frase algunos se la atribuyen a Tácito, San Martín la escribe en uno de sus escritos, o sea, no es un texto cualquiera. Si dije que está Cicerón, está San Martín también, ¿no? Así como antes llamamos a nuestros compatriotas a la hora del pueblo, el Frente Cívico de Liberación, el Frente Justicialista de Liberación, es lo mismo que pensaba Aranuce. El justicialismo, que no ha sido nunca ni sectario ni excluyente, llama hoy a todos los argentinos sin distinción de banderías, etcétera, etcétera. Es preciso llegar así cuanto antes a una sola clase de argentinos, los que luchan por la salvación de la patria, gravemente comprometida en su destino por los enemigos de afuera y de adentro. En mi opinión, había fórmulas mucho mejores para decir esto, si se quería decir esto, y había otras fórmulas para no decirlo, porque a él le competía una gran responsabilidad de haber dicho lo contrario, aunque se suponía que quizás no lo pensara, pero como los jesuitas, quizás pensó algo que no quiso decir. Entonces sería bueno hacer política pensando lo que se quiere decir. Esa es la crítica que yo le hago a Perón y que hay que animarse a hacerle a Perón, como la hizo el padre Benítez y John William Cook. Es hora también de exponernos así ante la historia, ¿no? No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Obvio que iba a decir eso. Se saca a él mismo el nombre, él juega mucho con su nombre y lo dice mucho, esta frase es muy de él. Los que ingenuamente piensan que pueden copar a nuestro movimiento, o sea, acá ya baja el tono del discurso, acá no es el discurso egregio, acá se le está hablando a los que le disputan su poder. O tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, pero recuerden a Monteagudo, dice más o menos lo mismo. Ojo, ahora a constituir el orden, Ejército Nacional, Asamblea, Directorio. No pensaba en seguir la campaña Monteagudo también, escribe un diario de orden, ¿no? Se equivocan, ninguna situación de encubrimiento, por ingenioso que sean, podrá engañar a un pueblo que ha sufrido, lo que es nuestro y que está animado por la firme voluntad de vencer, frase de los cuarteles muy antigua de Perón, ¿no? Nadie ya puede escapar a la tremenda experiencia de los años y el dolor y los sacrificios que han grabado a fuego en nuestras almas y para siempre, sin dobleces ni designios inconfesables. La inoperancia en los momentos que tenemos que vivir es un crimen de lesa patria. Los que estamos en el país tenemos el deber de producir por lo menos lo que consumimos, la fórmula de Saint-Simon. Esta no es hora de vagos ni de inoperantes. Los científicos, los técnicos, los artesanos y los obreros que están fuera del país deben retornar a él, a fin de ayudarnos en la reconstrucción que estamos planificando y que hemos de poner en ejecución en el menor plazo. Y una frase que ahora no encuentro, pues está la Argentina potencia, ¿no? En el final de este camino está la Argentina potencia, plena de prosperidad, con habitantes que puedan gozar del más alto estándar de vida, que la tenemos en germen y que solo debemos realizarla. Quiero ofrecer mis últimos años de vida en un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y me ayuden a cumplirla. Es un discurso de una densidad enorme. El nombre de Perón está puesto, sacado, está la patria puesta, sacada, están los montoneros, nunca mencionados, pero inmediatamente excluidos como enemigos. No hay el discurso corona, puesto al final de este libro, tiene un valor enorme, porque corona toda la, digamos, uno diría, ¿para qué se hizo todo? Paladino fue para allá, para acá, los episodios que se cuentan acá, en Ezeiza, ¿no? La Ezeiza, ¿no? Cuando va Guillán a Madrid a llevar no sé qué, otros le gritan infiltrado, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. Todo eso que se cuenta con una minuciosidad que diría que lleva al hueso mismo de la historia estremecedor, termina en muchas otras cosas, en textos que podríamos escribir nosotros fácilmente, pero termina en este texto de Perón que cubre todo lo que se estaba haciendo. Es un texto que estaba latiendo en la sangre de los tiempos, digamos así. Y hoy tenemos el deber de seguir interpretándolo, no podemos quedarnos. Creo que el libro de Jacques, quizás Jacques no esté de acuerdo con esto, el libro de Jacques tiene esta enorme contribución, que es una contribución, creo que está de acuerdo, pero que para mí sigue abierta esta historia que supuestamente se cerraría con este discurso de Perón, sí sigue abierta esta historia. Y la cuestión de los nombres sigue también abierta, hay mucho que hacer con los nombres todavía.
este movimiento de ir y venir de los nombres, que involucran la vida de millones de personas, es necesario seguirlo, continuarlo en nosotros mismos para saber lo esencial que hay que saber en la vida política, quiénes somos. Eso es lo que me ha inspirado como reflexión el libro, este gran libro de Gustavo J. Namía. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por venir y bueno, un vino de honor. Muchas gracias. Gracias.